Según Vygotsky, las funciones mentales se clasifican en funciones mentales superiores y funciones mentales inferiores. Cuando hablamos de funciones mentales inferiores nos referimos a aquellas actividades inconscientes que hemos heredado y nos permiten expresarnos sin ningún objetivo en concreto. Cuando hablamos de las funciones mentales superiores son aquellas que van de acuerdo a lo que el individuo, ¿verdad? Se vaya relacionando con su entorno, va adquiriendo. Este tipo de funciones mentales también han sido estudiadas por otros autores y desde hace muchas décadas también se han descrito como funciones ejecutivas o funciones directivas. Este tipo de funciones se llevan a cabo para programar alguna función o para satisfacer alguna necesidad. Por ejemplo, si yo decido que al día siguiente voy a ir a cambiar un caucho, necesito planificar cuál es el caucho que voy a cambiar, a qué caucheras voy a ir y si esa cauchera está cerrada, cuál sería mi plan B. Para este tipo de ejecuciones o direcciones requieren de una conjunción y organización de varias funciones psicológicas. Estas funciones psicológicas son aquellas que requieren atención, sensopercepción, memoria, pensamiento y motricidad. Cuando hablamos un poco de lo que tiene que ver las funciones mentales en relación a la conducta, llegamos a la conclusión de que tiene muchísimo que ver, ya que cuando estas funciones se alteran, producen algún tipo de problemas mentales o psicopatológicos. Si un individuo presenta alguna alteración, esto va a afectar en su conducta y va a hacer que la persona que lo padece, es decir, este individuo, pueda sufrir o hacer sufrir a sus cuidadores, a las personas que están a su alrededor, ya que no va a poder adaptarse a las normas que exige la sociedad. Entonces, cuando nos podemos a ver, las funciones mentales tienen mucho que ver con la conducta, ya que de acuerdo a cómo éstas se encuentren sanas o de algún tipo de trastornos mentales, va a afectar la conducta del individuo con respecto a lo que se espera dentro de la sociedad. Para este tipo de conductas y para estudiar este tipo de conductas se lleva a cabo lo que es un examen mental. ¿Y qué es un examen mental? O también llamado examen psicológico. Es simplemente una parte de la historia clínica donde se describen las funciones mentales y psicológicas del paciente. Una a una, ¿verdad? Se van a ir describiendo cuáles son estas funciones mentales y cuál es el estado de esta función. Dentro de la clasificación de las funciones mentales y la relación de estas con el examen mental, tenemos que las funciones mentales pueden clasificarse en funciones cognitivas, funciones afectivas y funciones motoras. Dentro de las funciones cognitivas podemos mencionar la atención, la sensopercepción, la memoria, el pensamiento, la inteligencia, el aprendizaje y el lenguaje. Dentro de las funciones afectivas tenemos los instintos, la motivación, el sentimiento, humor, afecto. Y dentro de las motoras tenemos la psicomotricidad. La relación de estas con el examen mental también guardan estrecha relación. ¿Por qué? Porque dentro del examen mental todas estas funciones van a estar contenidas y, como ya se dijo anteriormente, van a ser chequeadas una por una por el especialista que se encargue en ese momento de realizar la evaluación. Las funciones mentales y su psicopatología. Hablemos de la sensación. Se habla de sensación cuando un estímulo externo es captado por los órganos sensoriales y este viaja al cerebro en forma de estímulo, en forma de reacción o excitación. El cerebro lo procesa como una experiencia. Podemos clasificar entonces sus psicopatologías como lesiones orgánicas y las voy a mencionar. Sería la amaurosis, ceguera, anacusia, sordera, anosmia, falta de olfato, ageusia, falta del sentido del gusto, hipoestesia, anestesia, hiperestesia, parestesia, trastornos de la sensibilidad. Tenemos también los trastornos funcionales, que tienen que ver cuando un individuo se expone ante un estímulo y éste expresa que no ha sentido o no tiene ningún tipo de sensación. Puede ser que esta persona haya pasado por alguna vivencia traumatizante que le impide el registro de esa sensación. Vamos a hablar ahora sobre la percepción. Una vez que llega al cerebro la transmisión nerviosa, en el cerebro se elabora algo llamado elaboraciones psíquicas, ¿verdad? Que se convierten en una percepción. Vamos a hablar sobre las psicopatologías. Tenemos entonces que estas se dividen en cuantitativas, que sería aceleración de la percepción. Si bien se capta mayor número de estímulos, hay mayor fijación y por lo tanto hay mayor margen de error en lo que es la percepción. También tenemos el retardo de la percepción,
que también tiene un mayor riesgo perceptivo, ya que no se logra una buena percepción de todo lo que es el conjunto. Tenemos también la intensificación de la percepción, también llamada hiperestesia. Los sonidos son vivamente escuchados, los colores son luminosamente vistos. Tenemos el debilitamiento de la percepción, que sería todo lo contrario, donde la intensidad de la percepción está reducida. Los colores son más tenues, todo lo circundante parece más oscuro y apagado, la música se escucha monótona, etc. Entonces tenemos también las cualitativas, que serían las ilusiones. ¿Okay? Es una percepción falseada e distorsionada del objeto real. Tenemos las ilusiones por inatención. El debilitamiento de la atención dificulta la captación nítida de todas las cosas. Y tenemos también las ilusiones catatímicas. Pese a que la captación sensorial es perfecta, la carga afectiva del individuo tiene mucho que ver con aquello que es percibido. Si existe mucha rabia, mucha tristeza, entonces se distorsiona todo lo que es la percepción, ¿verdad? Y se capta como una ilusión. Tenemos también las ilusiones oníricas y las alucinaciones. Las alucinaciones es una percepción sin objeto real, el estímulo externo correspondiente y con un juicio de la realidad. Tenemos también psicopatologías que tienen que ver con el órgano sensorial comprometido. Esto tiene que ver, ¿verdad? Y las voy a nombrar a continuación. Serían las alucinaciones auditivas, las alucinaciones visuales, las alucinaciones olfativas y gustativas, las alucinaciones táctiles. Tenemos también las alucinaciones senestésicas, alucinaciones cinéticas, alucinaciones cetatímicas, alucinaciones hipnagógicas hipnopómpicas, alucinaciones funcionales, alucinaciones extracampinas y alucinosis. Vamos a hablar un poco también sobre la representación. Son imágenes surgidas en la conciencia, reconocidas como un producto de sí mismo. Son íntimas y carecen de vivacidad y nitidez. Tenemos dentro de la representación, tenemos la pseudoalucinación, tenemos las pseudoalucinaciones verbales, donde el contenido verbal, el sujeto oye su propio pensamiento y lo define como voces interiores, que serían como murmullos intrapsíquicos. Tenemos las pseudoalucinaciones verbomotoras y pseudoalucinaciones del recuerdo. Cuando hablamos sobre la función mental del pensamiento, las psicopatologías pudieran ser trastornos de la estructura del pensamiento, trastornos en la velocidad del pensamiento, trastornos en el contenido del pensamiento o trastornos de la ideación, trastornos del control del pensamiento y trastornos del lenguaje. Cuando hablamos sobre las funciones de afectividad, tenemos los trastornos de los sentimientos de estado experimentados por el propio cuerpo, que son la ansiedad. Los cambios fisiológicos consisten en taquicardia, hiperventilación, temblor, sudoración, alteraciones vasomotoras, etc. Tenemos la tensión, tenemos también la tristeza vital. Dentro de otras psicopatologías tenemos la alegría vital, que es un trastorno de la afectividad en la que el paciente vive su estado de alegría, optimismo y júbilo de una manera exacerbada. Tenemos la euforia, que es un estado afectivo en que el paciente vive un sentimiento exagerado de bienestar, no acorde con el momento. Tenemos el afecto evoide, que es un estado afectivo de payaseo y de jugueteo, tampoco adecuado para el momento. Tenemos el afecto pueril, el embotamiento o aplanamiento afectivo, la paratimia, apatía y desánimo, que como su nombre lo indica, ¿verdad? Es una situación de frialdad, tristeza, depresión, irritabilidad, rigidez afectiva. Tenemos la paratimia, que es la disociación de la respuesta emocional en relación a la experiencia que en este momento vive o siente el paciente. La apatía y desánimo, como su nombre lo indica, es un estado afectivo que se caracteriza por la ausencia casi o total de la capacidad de respuesta emocional. Existe también la frialdad, la tristeza, la depresión, la irritabilidad, la ambivalencia, el pánico, la rigidez afectiva, la incontinencia afectiva. Hablemos ahora de los trastornos de la psicomotricidad, que sería una de las últimas funciones mentales que aparecen como conductas y actitudes básicas del paciente. Serían los trastornos de la psicomotricidad que se manifiestan en relación a los demás, los trastornos de psicomotricidad que configuran grupos clínicos específicos, la serie catatónica, trastornos de la psicomotricidad por alteración del impulso del tipo compulsivo, trastornos de la psicomotricidad en relación al impulso sexual, trastornos de la psicomotricidad en relación al impulso al alimentarse o apetencia. De todo esto que hemos hablado,
existe la semiología para detectar las anomalías en las funciones mentales. ¿Qué sería esta semiología? Es una disciplina que se ocupa de los síntomas y signos que manifiestan las personas con enfermedades mentales. Tiene como objetivo principal llegar a un diagnóstico o a una descripción de los problemas para poder establecer la atención terapéutica adecuada. De allí la importancia de la semiología para detectar las enfermedades mentales. Detectar contenidos, signos y síntomas, exploración psicopatológica, conjuntos de contenidos, los síndromes, el conjunto de síntomas característicos de una enfermedad, interpretarlos y sacar las conclusiones, es decir, el diagnóstico final a fin de orientar el tratamiento y de estudiar las causas. Gracias.